¿Qué proyecto hay imposible para Dios? Dice Job, ninguno. Del libro de Job, capítulo 42, versículo 1 al 3, 5 al 6, 12 al 16. Job respondió al Señor: reconozco que lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta imposible. Dijiste: ¿quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla? Es cierto, hablé de cosas que ignoraba, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas. Pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento echando en el polvo y la ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 borricas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre las hizo herederas, igual que a sus hermanos. Job vivió otros 140 años y conoció a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano tras una larga vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre nosotros. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí de tus decretos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Yo soy tu siervo, dame inteligencia y conoceré tus preceptos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 24. En aquel tiempo, los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestro nombre está escrito en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino al Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál
debe ser nuestra preocupación diaria. No sé si te has preguntado cuál debe ser nuestra preocupación diaria. Y el evangelista San Lucas, en este texto donde Dios llama a los 72 y luego los envía y luego conversa con ellos, llega y les dice: alégresen, más bien porque su nombre esté escrito en el reino de los cielos. Nuestra preocupación diaria ha de ser que nuestro nombre esté escrito en el reino de los cielos. Pero en sí, ¿cuál es nuestra preocupación? Nuestra preocupación es nuestro proyecto de vida. Entonces nos esforzamos a diario, constantemente, por el éxito de nuestro trabajo, para que ese trabajo sea tan exitoso que tengamos con qué vivir y poder acumular un poco más de riquezas. Nos preocupamos a diario sencillamente por el tema de nuestros hijos, de ser una buena madre, de ser una buena esposa, de que los hijos no les falte nada. Nos preocupamos a diario de la universidad, del estudio, de que de pronto en algún momento entre la incertidumbre y estemos sin nada, o de alguna otra manera nos falte algo a nivel personal, familiar, emocional. Nos preocupamos hasta por tener un novio, una novia. Nos preocupamos por lo cotidiano de la vida. Y en esas preocupaciones terminamos siendo como Job y no hacemos lo que nos está pidiendo hoy Dios en el Evangelio. ¿Cómo así que terminamos siendo como Job? Si detallamos la primera lectura, Job se vio sin nada. Y al verse sin nada, empieza Job a discutir con Dios. Comienza a discutir con Dios, comienza a reclamarle a Dios, comienza a reclamarle a Dios dónde es que estaba realmente Él, dónde es que, quién es Dios, si realmente Él sí existía, igual que le pasó a Juan el Bautista, si realmente Él sí tenía poder para ayudarlo, si realmente Él sí lo bendecía, ¿qué fue lo que hizo Dios? Claro, ¿y por qué? Porque es que Job estaba pasando tribulaciones. Y si tú te pones a detallar, ¿cuándo peleamos con Dios? Hay personas que pelean con Dios cuando han luchado por algo en la vida, se lo han pedido a Dios y Dios nada que responde. Y entonces yo he escuchado a personas que dicen: no, es que yo peleo con Dios, yo discuto con Dios. Y yo también lo he vivido. Hay momentos en los que le expreso a Dios mis sentimientos. Pero hay personas que también pelean con Dios porque no se les ha dado el novio que han querido, porque ven que Dios pone muchos límites, muchas trabas, porque ve que los misterios de Dios como que no se cumplen a la forma como ellos lo comprenden. Entonces pelean con Dios, discuten con Dios, se alejan de Dios, porque me ha tocado conocer a otros cristianos que se alejan de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente en sus sueños y proyectos de la vida temporal, de esta vida terrena, no ve el cumplimiento de las promesas de Dios. Promesas como un buen trabajo, promesas con que la esposa sea querida, promesas con que el esposo le irá bien y dejará de tomar, promesas con que los hijos estarán bien y uno los ve mal, promesas con que los hijos nos amen y usted ve que sus hijos no te aman. Promesas, promesas, promesas. Y entonces pensamos que es como la canción: palabras, palabras, palabras. Y no es así. Y cuando Job le hace ese reclamo a Dios, y le reclama a Dios y le dice: ¿quién eres tú? Realmente te equivocaste. Y pelea con Dios como pelea cualquier cristiano, porque no vio que el viaje se daba, porque no ve que tal cosa se da, porque no ve que tal otra se da en el tiempo que él lo había pedido. Entonces Dios, en el capítulo 39 del libro de Job, llega y le dice a Job que por qué duda de su providencia, que por qué duda de él. Que empecemos una conversación. ¿Quién creó el cielo y las aguas? ¿Y quién le puso puertas a las aguas para que no se desbordaran? ¿Quién creó las plantas? Y comienza toda esa conversación y comienza a decirle: ¿quién le da órdenes a las nubes para que comience a llover?
para que brote las aguas de las nubes? ¿Quién? ¿Quién crea los animales? ¿Quién le da vida a los animales? ¿Quién te dio vida a ti? Y comienza ese tema con Dios y comienza a decir al Señor, ¿quién creó los astros? No fui yo el que los creó. Y entonces, en este capítulo que estamos leyendo en el día de hoy, sábado, capítulo 42, al final del libro de Job, Job, de alguna otra manera, se da cuenta que todo el conocimiento que tenía Job, que todo lo que había estudiado, lo que sabía, lo que había aprendido de sus padres, lo que conocía, no tenía respuestas ante las preguntas de Dios. Y se había dado cuenta que realmente Dios era soberano. Dios lo podía todo, Dios lo hacía todo. Y Dios estaba sacando de él el mayor provecho para darle una gran bendición. Y que al final de cuentas, los caminos de Dios no son los caminos de Job. No son. Y por eso dice, reconozco que tú lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta imposible. ¿Qué proyecto hay imposible para Dios? Dice Job, ninguno. Si crea todo esto, ningún proyecto. Y entonces llega y dice Job, definitivamente hablé cosas y hablé otras que ignoraba completamente. Entonces, de allí que lo que nos invita el libro de Job es que, de allí el que nos recuerda el libro de Job en este instante, es que sencillamente es necesario ser humilde para ver el obrar de Dios. El Papa Francisco llega y dice, el 2 de diciembre de 2014, solamente aquellos que son humildes. ¿Humildes qué es? Humilde no es una persona que se viste mal, que es carisucio, que no tiene que comer. No, humilde es aquel que reconoce que todo lo que sabe proviene de Dios y que antes no conoce nada. Y que necesita el Creador para conocer los misterios de Dios. Pero hay personas que como ve que su economía no progresa, entonces dice, Dios no existe. Y es mentiras que Dios lo provee a uno. Y esas son las reclamos que le hace Job a Dios. Y al final es muy bonito porque cuando Job se reconoce humilde, entonces dice el texto, el Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio. O sea, cuando tú te reconoces humilde, Dios te da más, se desborda contigo. Porque te reconoce necesitado. Y mire lo que dice, llegó a tener 14,000 ovejas, más animales de los que tenía, 6,000 camellos, más animales de lo que tenía, 1,000 yuntas de bueyes, más animales de lo que tenía. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y dice el texto, la primera se llamaba Paloma, la segunda se llamaba Casia, la tercera se llamaba Sabeche. Y sigue diciendo el texto, no había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Había perdido sus hijos, Dios le dio más hijos. Había perdido su ganado, su tierra, sus bienes, Dios le dio más. ¿Por qué? Porque Job se dio cuenta que no era discutiendo con Dios. Job se dio cuenta que es verdad lo que dice el Papa Francisco. Es el humilde, el que se reconoce ante Dios, que no conoce nada de Él, que no conoce sus misterios, sino que antes quiere conocerlos y que depende completamente de Él, es el que recibe la bendición de Dios. Por eso yo le invito a usted para que no pelee con Dios. Busque que su nombre sea escrito en el reino de los cielos. ¿Y cómo lo buscas? Siendo humilde, no peleando con Dios, no reclamándole a Dios, sino más bien creyéndole que Él actuará en tu vida. Creyéndole, mira la palabra, creyéndole que Él actuará y está actuando en tu vida. Dios me lo bendiga
y la gracia del Señor siempre esté con usted. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de Facebook y YouTube, le des like, nos dejes un comentario y compartas con otro la experiencia del Evangelio para que cambies y transformes otra vida.